Hola, en el video anterior eh, vimos el materialismo histórico, ¿cierto? O básicamente la idea de que Marx entiende la historia como un proceso de superación de la alienación. Entonces lo que vamos a ver ahora más en concreto es cómo avanza la historia, digamos. En el video anterior dimos la idea general, pero ahora vamos a ahondar un poco más en eso, ¿ya? Eh, y acá este es un esquema que sintetiza lo que vamos a estar hablando hoy día. Entonces, el foco es tratar de responder cómo Marx plantea que finalmente avanza la historia. Eh, en este, como creo que espero que lo muestre este diagrama, a la base y el motor de la historia finalmente son las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Es todo lo que nos ayuda a controlar la naturaleza, la ciencia, la tecnología, porque estas fuerzas permiten incrementar a través del tiempo eh, la producción, es decir, permiten que usando menos energía y menos tiempo produzcamos más. También significa un creciente liberación de la determinación de la naturaleza. Cuando las fuerzas productivas son básicas, estamos atados básicamente a la naturaleza. Y en la medida que las fuerzas productivas se despliegan, tenemos mayor autonomía de la naturaleza y por lo tanto tenemos mayores posibilidades de realizar en la historia según los designios no de naturaleza, sino de lo que los seres humanos decidamos. ¿Ya? Eh, entonces, a la base, y lo que vamos a tener en la historia va a ser las fuerzas productivas, ¿cierto? Entonces, eh, eh, lo que nos ayuda a controlar la naturaleza para lograr tener una mayor producción. Ahora, según el tipo de fuerzas productivas, las fuerzas productivas que predominen, van a ser las relaciones de producción que se establezcan. ¿Qué son las relaciones de producción? Son las relaciones entre las personas y los medios de producción, ¿ya? Uno podría decir, como también otra forma de decirlo, es como las relaciones entre los que tienen y los que no tienen medios de producción. También otra forma de entenderlo es las relaciones de producción están dadas por la estructura de la propiedad, o sea, quiénes tienen propiedad versus quienes no tienen propiedad, y también la distribución de los ingresos, cómo se distribuyen los ingresos en ese, en ese contexto. ¿Ya? Em, entonces, estamos diciendo que el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas es lo que va a determinar la naturaleza de las relaciones de producción. Eso es lo que va a afirmar Marx. Eh, Marx acá, para entenderlo, lo que estaba pensando, y acá voy a citarlo, dice, el molino manual produce la sociedad del señor feudal, el molino a vapor, la sociedad del industrial capitalista. ¿Ya? Entonces, él está señalando que las características de las fuerzas productivas, las características de la tecnología que haya desarrollado una sociedad, va a determinar las relaciones de producción. ¿Ya? Eh, y básicamente, porque para poder hacer un uso adecuado de los avances de la tecnología, tenemos que cambiar nuestros patrones, nuestras formas de trabajar. Y esto va a llevar a un cambio en las relaciones de producción. ¿Ya? Entonces son las fuerzas productivas las que están, por un lado, definen las relaciones de producción y también están constantemente presionando al cambio de estas. ¿Ya? Eh, pero dijimos, Marx, ¿en qué está pensando? Él vive en la época de la revolución industrial, ¿cierto? Donde la máquina a vapor, ¿ya? Significó un cambio absoluto, no solo a nivel de tecnología, sino del tipo de sociedad, ¿cierto? Se pasó de una sociedad feudal, basada sobre todo en el trabajo agrario, en la tierra, con un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas muy mínima, el máximo desarrollo era el molino a mano o con viento o con agua que se usaba para hacer moler el trigo y hacer pan, digamos, a la máquina a vapor. ¿Ya? Y eso significó
que las estructuras sociales, las relaciones de producción que habían, que eran entre el señor feudal y los siervos, ya no servían. Entonces, pese a que los señores feudales se resistían, finalmente fueron desplazados por la burguesía, ¿cierto? Entonces cambian las relaciones de producción. Y el motor de cambio son las fuerzas productivas, ¿ya? Vamos a ver que hay tesis similares hoy día, ¿cierto? Lo vamos a ver, si ustedes quieren leer, lo vamos a poner como texto. Una tesis similar es la que va a plantear Manuel Castells con la sociedad en red, ¿cierto? Es decir, la llegada a Internet altera no solo la forma de trabajo, sino cómo nos organizamos como sociedad, ¿ya? Las relaciones de producción, ¿ya? La segunda tesis, entonces, acá algo que me faltó decir es que las relaciones de producción interactúan con las fuerzas productivas, pero puse esta flecha más delgada porque la que lleva la voz cantante, la que tiene el verdadero peso transformador son las fuerzas productivas. Las relaciones de producción en alguna medida tratan de frenar el avance de las fuerzas productivas, que es lo que trataron de hacer los señores feudales, pero no lograron no lo lograron hacer, ¿cierto? Y fueron desplazados por la burguesía. Bueno, la segunda tesis ¿ya? Que plantea Marx es que la estructura, que es básicamente las relaciones de esta interacción entre las relaciones de producción con las fuerzas productivas, donde el motor son las fuerzas productivas, eso es lo que él llama estructura o modo de producción, ¿cierto? Y las etapas que vimos en la clase, en el video pasado, ¿cierto? Del modo de producción de la antigüedad asiático, de la antigüedad feudal y burgués, responden a esto, justamente a esta interacción, ¿ya? Entonces la segunda tesis que él plantea es que la estructura o el modo de producción va a ser lo que va a determinar la superestructura. ¿Y qué es lo que es la superestructura? Es todo lo que está fuera de la economía. Entonces va a significar, de partida, va a ser la política, el Estado, la religión, la cultura, el derecho, todo eso, ¿ya? Entonces él va a decir que la estructura económica de una sociedad determina la naturaleza de su superestructura, de todo su ordenamiento legal y político, ¿ya? Y es más, va a decir que la superestructura legal y política es usada por la clase dominante para justificar su poder económico, ¿ya? Y ahí básicamente está su tesis de que el Estado liberal, que es el Estado que representa a la burguesía, está construido y obedece y responde a los intereses básicamente de la burguesía, ¿ya? Acá les quería leer muy brevemente para explicar, que está en el texto de Aarón, ustedes lo leyeron, pueden volver a releerlo, pero ¿cómo se explica todo esto? Dice, en la producción social de su existencia, los hombres anudan relaciones determinadas, necesarias e independientes de su voluntad. Estas relaciones de producción corresponden a un grado dado del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales, ¿ya? O sea, estas responden a estas, son consecuencias, las relaciones de producción son consecuencias del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿ya? El conjunto de estas relaciones forma la estructura económica de la sociedad, el fundamento real sobre el cual se eleva el edificio jurídico y político, y al cual corresponden formas determinadas de la conciencia social, o sea, superestructura. El modo de producción, ¿ya?, de la vida material domina en general el desarrollo de la vida social, política e intelectual. Lo que estamos diciendo va de abajo hacia arriba, si uno quisiera. No es la conciencia de los hombres lo que determina su existencia, es por el contrario su existencia social lo que determina su conciencia, ¿ya? Y aquí claramente él está discutiendo con Hegel, porque para Hegel obviamente era al revés, era la conciencia lo que determinaba la materialidad. Entonces, en términos de la superestructura, acá lo importante es que lo que les decía, ¿cierto? Que
pensemos en el Estado moderno, lo vimos antes también en un video sobre los manuscritos, ¿cierto? Nos dice que en teoría somos todos iguales, pero en la práctica sabemos que no es así. Si queremos pensar en un ejemplo más concreto de cómo uno podría ilustrar que en realidad el Estado está al servicio de la clase dominante, pensemos en todas las leyes, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con los casos de colusión? Nadie termina en la cárcel. Eh, Pensemos en todos los... cómo se ha descubierto que la clase política, ¿cierto? Ha habido una serie de escándalos recientemente en el país que una y otra vez muestran cómo la clase política está respondiendo y legislando a veces de manera absolutamente directa en función de los intereses de los grandes empresarios y de los intereses económicos, ¿ya? Entonces, Marx va a decir que básicamente la superestructura sirve a los intereses económicos de la clase dominante y de esa manera se consolida aún más la estructura económica. Entonces, en síntesis, uno podría decir que para Marx el poder productivo tiende a crecer, ¿ya? Y ese crecimiento es algo importante y es positivo, Marx, porque nos libera de la determinación de la naturaleza, ¿ya? La otra tesis es que la estructura económica, la característica, se debe esencialmente a las fuerzas productivas, ¿ya? Y la superestructura es explicada por la estructura, ¿ya? Y en todo esto nos está diciendo entonces que las ideas dominantes en una sociedad son determinadas por la estructura económica. Y aquí cito de nuevo a Marx, dice, en cada época las ideas dominantes son las de la clase dominante, ¿ya? Y aquí brevemente solo mencionar, para cerrar, que está la idea, la teoría de la ideología de Marx, ¿ya? Eh, que en el fondo va a decir que toda la legislación, todas las leyes, por ejemplo, lo vemos acá, tienen una obsesión con la propiedad privada, ¿cierto? Eh, entonces hay todo un aparato de control y persecución de quienes roban, por ejemplo, ¿ya? Y además es más profundo solo que las leyes formales, sino que la religión va a instalar la obediencia como un valor central, también va a condenar el robo. Entonces él va a decir que la moralidad misma, como superestructura, está funcionando al servicio de la estructura económica, ¿ya? Eh, Ahora, lo que es importante, y que es lo que vamos a ver en el siguiente video sobre la lucha de clases, es que acá siempre se producen contradicciones. Toda estructura, todo modo de producción sufre de fuertes contradicciones internas. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video sobre la lucha de clases.